Bueno, ahora vamos clase número 2, sociedad disciplinaria y sociedad de control. Ahora empecemos a hablar de la sociedad disciplinaria. ¿Sí? La sociedad disciplinaria era la sociedad de sus abuelos, aproximadamente, para que tengan una idea. La época de la sociedad disciplinaria se la establece desde el siglo XIX hasta 1960-1970. ¿Sí? Bien, en esta sociedad lo que había era lo que se llama crear subjetividad. La gente tenía una forma de pensar unificada. Todos pensaban relativamente igual, por consiguiente estaba normalizada la forma de pensar. A eso se lo llama crear subjetividad. Así lo pueden llegar a ver en filosofía, la creación de subjetividad. O sea, la creación de una forma única de pensar. ¿De acuerdo? Bien. Esa forma de pensar era la que establecía una lógica jerárquica. Una lógica jerárquica donde todos aceptaban que cumplían un rol en la sociedad y ese rol no era muy movible, ¿de acuerdo? O sea, vos, según donde estuvieras, estabas obligado a obedecer, y si estabas en algún lugar intermedio, también estabas obligado a dar órdenes. Pero siempre dentro de una estructura, de una lógica jerárquica. ¿De acuerdo? Bien, ahora, después tenemos lo que llamábamos la división de los espacios. Michel Foucault fue el que trabajó con el panóptico, esto posiblemente lo ven en filosofía más adelante, donde los espacios físicos eran divididos de tal manera que la gente también estuviera separada según sus roles. Básicamente así se estructuraban las cárceles. O sea, la cárcel de Batán, acá en la ciudad de Mar del Plata, está construida bajo el esquema de lo que se denomina el panóptico. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Lo podemos ver en las escuelas también. Si vamos a una escuela, sobre todo en las escuelas como la técnica 3, lo que se llamaba el nacional o el comercial en sus orígenes, ahí vamos a ver cómo las escuelas están conformadas por pasillos grandes, aulas a los dos lados de los pasillos, y vos desde el pasillo podés mirar a través de ventanas lo que pasa dentro de las aulas. Eso era para controlar disciplinariamente. En los extremos, generalmente los pasillos, ibas a tener preceptorías que estaban vidriadas, simulando ciertos esquemas carcelarios, donde los preceptores y las preceptoras podían controlar lo que sucedía. ¿Sí? Esa era una estructura lógica que respondía a la sociedad disciplinaria. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ahora, imagínense que un profesor estaba dando clase y los chicos lo molestaban y no podía dar la clase. Por el pasillo iba caminando el regente miraba, y el regente, ¿a quién sancionaba? Sancionaba al profesor, no a los alumnos. Porque la lógica jerárquica era que el regente sancionaba al profesor y después venía otro profesor y sancionaba a los alumnos. Ese era el esquema. Esta cuestión de jerarquía funcionaba así. La división de espacios también servía, por ejemplo, para armar las escuelas primarias. En las escuelas primarias estaba el grado A, el grado B y el grado C. No en la época de sus padres, pero sí un poco tiempo atrás, o cuando yo mismo iba a la escuela. En el A estaban los más inteligentes, en el C los menos inteligentes y en el B los más o menos. Ese era el esquema que respondía a esa lógica jerárquica, ¿sí? A esa división del espacio. ¿De acuerdo? También tenemos que en la sociedad disciplinaria no había adolescencia desde el punto de vista social. O sea, obviamente había adolescencia desde el punto de vista biológico, porque la biología no cambió. Pero sí, no se reconocía a un grupo de jóvenes como adolescentes, personas que le faltara algo, sino que vos pasabas de niño a adulto. ¿Cómo? Generalmente cuando te daban los pantalones largos en el caso de los varones. ¿Sí? A vos un día dejaste de usar pantalones cortos, eso generalmente le pasó a mis abuelos, a mí no, pero usaban pantalones cortos y en un momento el padre le regalaba los pantalones largos y le daba la llave de la casa. Bueno, en ese momento pasaba a ser adulto.
generalmente relacionado con su posibilidad de estar o estudiando una carrera universitaria o trabajando y teniendo ingresos económicos propios. Esa era la sociedad disciplinaria, donde había una forma única de pensar. Ahí en ese esquema estaba lo que se denomina la normalidad y la anormalidad. También Michel Foucault trabajó sobre esa cuestión. Lo normal era lo que respondía a la lógica jerárquica. Vos respondías a la lógica jerárquica, vos pensabas como decían que había que pensar, vos ocupabas tu rol dentro de la sociedad, entonces eras normal. Ahora, vos no hacías eso y te catalogaban de anormal. Como un dato para poder dar una explicación de esto, tengan en cuenta que las maestras de sus padres tenían el título de maestra normal nacional. O sea, una maestra, eran unas maestras que normalizaban a la sociedad. ¿De acuerdo? Bien. Una frase que de buena manera sintetiza esto es lo justo y lo necesario. Somos de esa época de la sociedad disciplinaria, es la época de lo justo y lo necesario. Se buscaba que las personas respondan a tener lo justo y lo necesario, no tener más de lo que la idea general hacía que correspondiera, no que tuvieran ingresos económicos que fueran más allá de lo justo y de lo necesario. Esa frase en buena medida es una frase típica de la sociedad disciplinaria, ¿sí? Ahora bien, sí, ¿cómo eran? En otra cosa que podemos marcar diferencias. En aquella época, la sociedad disciplinaria, en el año 60, si vos comprabas, o en el año 50, si vos comprabas un auto, si vos comprabas una heladera, si vos comprabas una cocina, era para que durara 20 años. Ese era un esquema típico de la sociedad disciplinaria. Las cosas eran fuertes, eran sólidas, porque tenían que perdurar en el tiempo, ¿sí? Hoy en día vemos que eso no es así, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, si para ir más o menos cerrando la cosa, que tiene que ver con el trabajo también, si nosotros en los años 60 hubiésemos tenido que organizar, o en los 70, una cena a beneficio de la escuela para recaudar fondos, y nos autorizaban a invitar a las 100 personas más ricas del mundo, nosotros íbamos a invitar a 80 personas que generalmente fabricaban cosas, que eran dueños de fábricas, de marcas que fabricaban cosas. Esos tipos eran los más ricos del mundo. O sea, que para ser el más rico del mundo tenías que generar riqueza, y para generar riqueza tenías que generar productos. Por lo tanto, tenías que generar empleo. O sea, ser rico, tener mucho dinero, estaba relacionado con generar mucho trabajo. ¿Sí? Bueno, hasta acá más o menos tenemos una idea de cómo era esto. Al mismo tiempo, esta forma que hemos mencionado de una forma única de pensar y demás, se iba gestando lo que se llama una olla a presión. En el mundo comenzaba a haber libertades después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a haber bienestar económico a partir de la sociedad, de los estados benefactores en Europa. Entonces ya los jóvenes querían algo más. Y ahí comienzan las tensiones. Y estos jóvenes comienzan a generar hechos como la música beat, en aquel momento se la llamaba, aparecen los Beatles, aparecen Rolling Stone, y ahí comienza un tipo de música que ya era propia del adolescente. ¿Por qué? Porque era música que no disfrutaban los adultos. Era música solamente para los jóvenes. Eso es uno de los primeros síntomas. Incluso comienza a haber algo de ropa exclusiva, como eran las minifaldas y las bikinis. Eran también propias de un grupo adolescente. Ahí comienzan a tensionarse y a romperse las estructuras de la sociedad disciplinaria.